Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Hoy nuestro tema habla de una vestimenta digna. Sí, una vestimenta digna. Y vamos a meditar en esta tarde. Yo te invito, abre tu Biblia, Colosenses 3, versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta serie de temas que a partir de pues prácticamente capítulo 3 son temas muy prácticos, ¿sí? O tienen un enfoque muy práctico, porque si bien hemos hablado de nuestra identidad en Cristo, hemos hablado también de la supremacía del Señor Jesucristo, de su obra, la suficiencia de Cristo. Hoy, o a través de estas semanas, toma un sentido cada vez más práctico. El día de ayer el día de ayer no estábamos aquí, pero fue hace una semana, la semana pasada hablamos de mortificando para vivir y hablamos un poquito de actitudes, ¿verdad? De actitudes, de formas de pensar, aún emociones, pasiones, cómo tenemos que mortificar aquello. Y teníamos claro y entendíamos que tenemos en Cristo una nueva vestidura. Si se fijan, el versículo 10 y 11 dice: y revestíos del nuevo. Colosenses 3:10, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice, miren, no hay distinción, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Escucha, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, es común esto que cuando vamos a ir a un evento, tratamos o procuramos vestirnos para la ocasión, ¿sí? Sea, por ejemplo, una boda, una fiesta infantil, una fiesta de graduación, una reunión a la iglesia, ¿verdad? O cuando vamos a las albercas, pues vestimos de acuerdo a la ocasión. Pues resulta ser que como cristianos existe una vestimenta que también tenemos que portar. Hoy le llamamos una vestidura digna de hombres y mujeres escogidos por Dios, amados de tal manera que fueron comprados a precio de sangre. Entonces, ¿cuál será esta vestidura? Bueno, vamos a estarla meditando y de manera muy práctica yo les invito, tomen nota de esto porque son consejos bien prácticos y bien útiles para la manera en cómo debemos conducirnos donde quiera que vamos, ¿sí? No se trata de ser unos aquí en la iglesia y afuera otros completamente distintos. La palabra de Dios es fiel y nos llama a ser fieles también nosotros aquí y afuera. Mira, si nos preguntáramos en este momento, en esta tarde, sobre esta vestidura que nos distingue allá afuera, porque es lógico, ¿verdad? La gente nos observa. Sí, yo hace ratito venía en el tren, traía mi Biblia, no traía mochila, entonces algunas personas me veían raro, ¿verdad? Es raro ver a alguien con una Biblia en estos tiempos, ¿verdad? Entonces sí, como que veían medio extraño este señor. Pero bueno, pues es la Biblia, ¿verdad? No estoy escondiendo una bomba
bueno, es una bomba de bendiciones, ¿verdad? Pero bueno, la gente, ¿cómo nos está viendo? Pensemos eso. ¿Cómo nos observa? Mira, ahí va un religioso, un orgulloso o un presumido. O mira, ahí va alguien que vale la pena platicar porque siempre tiene un buen consejo, siempre tiene una palabra amable, siempre da gracias a Dios por todo. ¿Será esa la vestimenta que estamos portando como cristianos? Nuestra vestimenta, ¿verdad? Si te estás dando cuenta, no está hablando de una vestimenta de tela, está hablando de una vestimenta espiritual. Si nos preguntáramos esta tarde, ¿nuestra vestimenta espiritual está dando gloria a Dios? Esta vestimenta, hermano, que Dios nos llama a portar, es una vestimenta que implica práctica, vida práctica, ¿sí? Vida práctica y que la gente a nuestro alrededor lo observa. Por más serios, por más callados que seamos, la gente nos está observando, ¿sí? Es bien interesante, ¿verdad? Porque te das cuenta que gente con los cuales nunca has hablado, saben cómo eres. Yo me llamaba la atención cuando en mi trabajo, de repente, pues tenía yo algunos estudiantes que trabajaban en mi grupo y bueno, eran parte y pues me conocían y fueron conociendo, pero estos mismos estudiantes tenían amigos en otros grupos de esta empresa. Y a los muchos años, pero muchos años, me tocó trabajar con esos amigos de mis estudiantes o de mis compañeros de trabajo. Y cuando de repente platicábamos, ellos hablaban de repente de ir a una fiesta, ir a tomar o ir a determinado lugar que pues sabemos que como cristianos pues no es un lugar para nosotros. Y yo sin decirlo ellos decían, Obed, pero tú no vas a eso, ¿verdad? No. Porque ya conocían. A pesar de que, por ejemplo, en un caso era la primera vez que conversaba con esta compañera, pero ya conocía, porque otros le habían hablado de cómo era yo, qué tipo de vida llevamos. ¿Sí? Entonces, qué importante que tú y yo pues portemos una vestidura adecuada, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hay un libro que próximamente estará a la venta, que se llama Pecados Respetables. Sí, y yo les voy a invitar que si les resulta posible, adquiéranlo. Es un muy buen libro, donde nos habla de ciertas actitudes, son pecados, que a veces pasamos por alto. Nos preocupamos mucho por los pecados que allá afuera están pasando, inmoralidades, corrupción, violencia y tantas cosas que tú y yo podríamos decir son muy graves, pero dejamos de lado el orgullo, la autocomplacencia, el egoísmo, la codicia, cosas que nosotros estamos, digamos, pasando por alto porque en el inconsciente decimos, es que aquel está peor que yo. De alguna manera estamos tomando una actitud de fariseos, como aquel fariseo y publicano, ¿verdad? Decimos, no soy tanto como este. Y bueno, eso nos debe llevar a pensar, hermano, ¿cómo es la vestidura que estamos portando? Hoy vamos a hablar de esta vestidura que tú y yo debemos portar como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Y vamos a ver cómo la paz de Dios debe inundarnos. La paz de Dios debe estar en nosotros para que de esta manera vivamos agradecidos y consecuente también la palabra de Dios abunde en nosotros. Y cuando la paz de Dios gobierna en tu vida, en mi vida, cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, hermanos, hermanas, todo lo que hagamos será para gloria de Dios. Todo lo que hagamos lo haremos en el nombre del Señor. Entonces, yo te invito, ¿qué te parece si con esta breve introducción pedimos en oración al Espíritu Santo nos guíe? Sí, que podamos salir de este lugar con una reflexión de cómo andamos, pero también con un compromiso. Sí, yo creo y estoy seguro que siempre hay una razón para comprometernos con Dios, porque si bien recuerdan, la semana pasada dice la Escritura, estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces no estamos hoy como Jesús es, nos falta mucho.
¿sí? Entonces hay todavía cosas que necesitamos corregir, palabras, acciones, pensamientos que en nosotros todavía no reflejan esta vestidura, ¿sí? O que la hemos manchado y así la hemos dejado, pensando que las manchas del otro son más grandes. Son manchas, es pecado, y el pecado es pecado aquí y en todos lados, ¿sí? Entonces necesitamos pensar y vamos pidiéndole al Espíritu, ¿no?, que nos enseñe. Yo creo que Dios, si te tiene a ti y a mí aquí hoy, es porque esa palabra es para nosotros, ¿sí? Entonces, no pensemos en la hermana que no vino, el hermano, es para nosotros, ¿sí? Me incluyo yo también, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra preciosa, porque es ese alimento hermoso, delicioso, pero también es un alimento que es para nuestro bien y que muchas veces nos va a confrontar con nuestra realidad, con la manera en cómo hemos procedido. Si bien nos alienta y nos da un motivo de mucha alegría, que es que fuimos escogidos. Eso es hermoso. Dios, tú miraste a estos pobres de espíritu que somos nosotros, a estos indignos que somos nosotros, y Señor, escogiste poner tu gracia, tu favor, tu misericordia en nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Dios? Y no solo nos escogiste para tus propósitos, tu palabra dice que nos amaste, que nos apartaste, nos santificaste para un uso que fuera para tu gloria, para tus propósitos gloriosos. Señor, gracias por este enorme regalo, Señor. Y pedimos hoy que tu Espíritu Santo sea con nosotros ministrando, hablándonos directo, específico, esas áreas que no hemos sido fieles en portar en nuestra vestimenta como hijos escogidos. Y aún aquellas que estamos trabajando, Señor, reconozcamos que no hemos completado y que necesitamos ser más y más como aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias, Dios, porque tú tienes palabra para cada uno, Señor. Oramos y bendecimos a nuestras hermanas, hermana Beres, Señor, hermana Belia, sigue fortaleciendo su mente, su corazón, su cuerpo físico, Señor. Ayúdales y que tu gracia les acompañe. Trae descanso a su corazón. Oramos también por nuestra hermana Marina. Señor, sigue guardando su vida allá donde está con su hija, sus nietos. Señor, protégele, Señor, guarda su vida, guarda su integridad, fortalécele. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos que no han podido estar hoy acá. Señor, tú conoces la razón, el motivo y pedimos, sé con ellos ahí donde están y que aún no están, pero que tu palabra ahí les ministre. Gracias, Dios, por este tiempo, lo ponemos en tus manos y a ti sea la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo quiero empezar con un primer gran subtema y es prácticamente el título, pero lo vamos a llamar así: nuestra nueva vestimenta. Nuestra nueva vestimenta. Vamos a ver los versos 12 al 14. ¿Por qué ponemos nueva? La Biblia usa, y Pablo en particular en sus cartas hablaba mucho del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo. Bueno, por eso nueva vestimenta, ¿sí? ¿Y cuál es esa nueva vestimenta? Mira, primero Pablo habla un poquito si observamos el verso 12, a ver, ahí estamos, versículo 12, empieza así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vamos a empezar ahí, vestíos. Y ya usa ahí esta palabra conectora que es pues, ¿verdad? Esto nos conecta con todo lo que ha dicho antes. Algunas versiones dice por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto vistan, o por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Este da un poquito ahí de más explicación, pero entonces hay una conexión con lo que vimos atrás. Hablamos de que hagamos morir toda esa vida pasada,
Por eso usé la vida o la palabra nueva, porque la vida pasada, la vida vieja, la naturaleza vieja o la antigua manera de vivir, pues ya vimos cómo era, ¿te acuerdas? Cosas de las cuales tú y yo nos debemos despojar, que debemos mortificar o hacer morir. ¿Te acuerdas? Hablamos de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Pero no solo eso, hablamos también de otras cosas como la ira, cosas de las emociones, del carácter, del enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. La mentira también tenemos que desecharla. Entonces, esa es una vestidura que teníamos antes y ahora la Biblia nos dice, vestíos ahora de esto, ¿sí? Entonces, imagínate que te quitas todas esas ropas y te pones un nuevo vestido digno de alguien que fue escogido por Dios, que es santo, que es amado. La palabra de Dios dice que hemos sido llamados a ser santos, ¿verdad? Pablo lo usaba mucho estas expresiones. Ahí en Romanos capítulo 1 al 7 le dice a la iglesia que está en Roma llamados a ser santos. En 1 Corintios 1:2 también a los santos, a los llamados a ser santos. Bueno, es que tú y yo somos llamados a esto. Colosenses capítulo 1 verso 2, velo ahí, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Versículo 12, ahí adelante dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, mira, escucha, el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, otra vez, no fuimos nosotros quien nos santificamos o quien nos apartamos, fue Dios. Dice aquí el verso 12 del capítulo 1 de Colosenses, dice, Dios nos hizo aptos para que pudiéramos participar en la herencia de estos santos. Sí, entonces Dios nos capacitó, Dios nos preparó para que tú y yo podamos tener acceso a tan grandes y preciosas bendiciones. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no darle gracias por esto? Hermano, la vestidura que tú y yo portamos como escogidos de Dios debe ser digna del llamado a santidad que tú y yo hemos recibido. Y fue un llamado, hermano, que una vez más, y yo creo que tenemos que recordarlo constantemente, Dios nos llamó por su gracia, por su gran misericordia, su gran amor. En Efesios 1, 2 al 4, mira, perdón, Efesios 1, 2 al 4, quiero leerlo, un recordatorio. Dije desde el 2, bueno, puede ser desde el 3, perdón. Efesios 1, 3 al 4, donde dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, escucha, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira de dónde provienen nuestras bendiciones. De donde ni la oruga, ni la polilla, ni el orín, nada corrompe, ¿sí? De ahí provienen nuestras bendiciones. Verso 4 de Efesios 1 dice, según, escucha, nos escogió en Él, está hablando de Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos, mira, santos y sin mancha delante de Él. Dios, hermano, hermana, te escogió, me escogió para que seamos santos y seamos sin mancha. Entonces, nuestra vestidura que tú y yo portamos debe ser digna de alguien que fue llamado a santidad. Aparte de este llamado a santidad, mira, Pablo resalta el hecho de que fuimos escogidos por Dios y que fuimos y somos amados. Esto me encanta. Si voy otra vez al texto, nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, ya lo vimos, hay un llamado a santidad, pero también amados, ¿sí? Es por eso que no debemos considerar la vida cristiana como algo, digamos, un régimen, ¿sí? Algo que nos imponen, que tengo que. No, hermano, somos amados, ¿sí? Y como amados, la respuesta automática, la vamos a ver un ratito, es agradecimiento, servicio por amor, ¿sí? No porque tienes que hacerlo, no es así. Amados por nuestro Padre Celestial, ¿sí? Romanos 5:8, ¿te acuerdas de ese texto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fuimos amados por el Padre Celestial. Fuimos amados, hermano, y esta es una realidad grandísima, hermosísima. Fuimos amados, ¿sí? Muy amados, ¿sí? Dile al que tienes a tu izquierda o a tu derecha o atrás de ti, fuiste amado, Monse, fuiste amada por Dios. ¿Sí? Fuimos amados, hermanos. Esto es algo hermoso, ¿sí? Se asustó, ¿verdad? Hemos sido amados, hermano, por el Padre Celestial. Mira, hay un texto que también es bien bonito que quiero que lo veas. 1 Juan 3:3. 1 Juan 3:3 dice así. Ese no es. No, es 1 Juan 3:1, ¿verdad? Ahí, ¿por qué puse 3? 1 Juan 3:1 es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mira, cuán grande amor el de nuestro Dios. Tenemos un canto, ¿verdad?, que habla de cuán grande es el amor de Cristo. ¿Sí? Y es que sí, hermano, otra vez recuerda, Colosenses 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí está. Si tú dices, ¿por qué tengo que portar esto? Bueno, sencilla la respuesta. Fuiste escogido por Dios, eres santo y eres amado. Con eso tienes. Y alguien que es santo se aparta. Y alguien que es amado responde en gratitud. Alguien que es amado se siente parte. Por eso es súper importante, hermano, que tú y yo aceptemos el perdón de Dios, aceptemos su amor precioso para ti y para mí, y que vivamos de esa manera, ¿verdad? Como santos, como amados, como escogidos de Dios. Entonces vamos adelante y vamos a pensar, estamos hablando de una vestidura digna, y entonces yo quisiera que vayamos a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distintivos de esta vestidura, hermanos, ¿sí, hermanas? Vamos a ver 7 cosas de las cuales tú y yo debemos vestirnos. Sí, acuérdate que estamos hablando de una vestidura espiritual. Sí, entonces, la primera cosa de esta vestidura está en el versículo 12. Dice otra vez, leo el verso 12. Colosenses 3, 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y empiezan la lista de entrañable misericordia, número 1, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Algunos autores dicen son 5, pero yo añadí los otros 2, porque algunos autores van a decir que estos últimos 2 son resultado de los 5 primeros. Bueno, para no ponernos en debates, vamos a considerar los otros 2, ¿sí? Siguiente, en verso 13 dice, soportándonos unos a otros. Y último, y perdonándonos unos a otros si tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que vamos a través de estas 5 cosas. Primera cosa, a ver, ayúdame. Entrañable misericordia, ¿sí? Vamos partiendo de esta. Entrañable misericordia. Mira, hermano, esto habla de una misericordia sincera. ¿Sí? Una misericordia tal, hermano, que refleja la misma misericordia que tuvo Jesús cuando veía a las personas. ¿Sí? Esta entrañable misericordia, le voy a poner un número, vamos en la 1. Esta entrañable misericordia está escrita ahí en Mateo 9:36, no sé si te acuerdas, cuando dice que Jesús, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sí? Tuvo compasión de ellas porque Él las veía, dice ahí, estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Vamos pensando, ¿somos así? Cuando caminamos por el centro y vemos el montón de gente y dices, wow, ¿cómo molesta que no me deja ni pasar? ¿Es esa la entrañable misericordia? Creo que no, ¿verdad?
Entonces hay que practicar esto, hermano, y hay que pedirle al Señor que produzca en nosotros esta entrañable misericordia. Así que cuando veamos a los perdidos, digamos, conocerán a Jesús. ¿Qué puedo hacer yo, Señor, para que ellos te conozcan? ¿Qué puedo decirles? ¿Cómo puedo yo ser testimonio de tal manera que esta multitud de gente conozca? Para empezar, y lo más sencillo que podemos dar, o el primer paso es orar, tan simple como eso, orar. Señor, ten misericordia. ¿Verdad? Yo le soy sincero, nos cuesta a todos esto, hermano. Y yo he pedido al Señor que me ayude en esto, porque hay gente que en el pasado a mí personalmente me causaba mucha incomodidad, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, ayúdame, yo quiero verlos como tú los ves. Y Dios lo ha hecho, Dios lo hace, ¿sí? Y ahora veo a esas personas y me da mucha tristeza, mucho dolor, y digo, Señor, ten misericordia. Tú sabes lo que ha sufrido esta persona para actuar de esa manera. Ten misericordia. Dios produce eso en nosotros, hermano. Esa es la vestimenta que Dios nos pide que vistamos, misericordiosos. Así como Dios fue misericordioso contigo, conmigo, así como Jesús fue misericordioso, así tú y yo, hermanos, vistamos de esto, ¿sí? Número 2, benignidad. Benignidad. Tenemos que vestirnos de benignidad. Benignidad. Mira, la benignidad, dice este autor Scott Pace, dice, es una disposición reflexiva y considerada y se demuestra a través de actos de benevolencia hacia personas, escucha esto, que no lo merecen. Sí, esa es la benignidad. La benignidad no significa ser bueno solo con los que son buenos con nosotros. Jesús lo dijo, eso ya hace la gente del mundo, eso ya hacen los gentiles, ¿verdad? Eso ya hace la gente que no conoce a Cristo. Dan o benefician a aquellos de los cuales reciben también beneficio, ¿sí? Pero con nosotros no es así, hermano. La benignidad de la cual la Biblia nos llama a tener es aquella que estamos dispuestos a amar sin esperar nada a cambio. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. En Tito capítulo 3, versículo 4 y adelante, nos habla de esta bondad, ¿verdad? Podemos también ponerlo como bondad. Aquí habla de la bondad de Dios y esto debe ser ejemplo para ti y para mí. Dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, escucha, nos salvó, y escucha lo siguiente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira, observa esto, está ligado con lo que acabamos de ver. Dios derramó su bondad, su benignidad sobre ti, sobre mí, no porque fuéramos justos, no porque hubiéramos hecho algo que mereciera lo que hemos recibido, no. Dice ahí, por su misericordia. Y te das cuenta, acá está antes. Entonces Dios no nos está pidiendo algo fuera de orden. Él está pidiendo que seamos como Él. Y nos va a ayudar a ser como Él. Porque lo veíamos creo que en el curso de discipulado, ¿verdad? Nos ha dado el regalo de su Espíritu. Su Espíritu está en nosotros. Y ahora podemos, antes no podíamos, pero ahora sí podemos ser sinceros en nuestro amor, en nuestra bondad a los demás. Número 3, ¿cuál sigue? Humildad, sí, muy bien, muy bien. Humildad. Otra parte de esta vestidura que tú y yo debemos tener, humildad, hermano. ¿Cuánto cuesta esto, verdad? Humildad, dice aquí es una, me gustó cómo lo pone este autor y usa un texto, voy a prepararlo, Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice la Escritura ahí, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, escucha, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, observas esto, la humildad nos debe llevar a considerarnos a nosotros mismos
y tener un buen concepto, ¿sí? No sentirnos como superiores a la gente alrededor, ¿no? Tener un concepto propio, ¿sí? Si Dios nos concede grandeza en cuanto vamos a pensar habilidades, posición, posesiones, no sé, aún en ministerios, mucha influencia, bueno, muchas cosas, que siempre tú y yo guardemos un corazón humilde reconociendo que es de Él y que para Él es también para su gloria, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es humildad? Es una evaluación honesta de quiénes somos. Pero también dice este autor, es una perspectiva desinteresada que valora a los demás como más importantes. Entonces, primero vamos a pensar, nosotros mismos nos mantenemos en un concepto modesto, propio, reconociendo que es todo por gracia, pero también a la hora que servimos consideramos a los demás como más importantes que nosotros. Esto nos va a librar de muchísimo o de una actitud egoísta, hermanos. Colosenses 2, 3 al 4, mira, dice ahí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Escucha esto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Mira cómo es esta humildad, mirar a los demás con un concepto adecuado y con el deseo de servirles considerándolos mayores. ¿Sí? Filipenses 2, 3 al 4. ¿Sí? Entonces piensa, esa es la humildad que Dios nos está llamando a tener. No es fácil. Quien dice que es fácil es un orgulloso, ¿verdad? Vamos por la cuarta parte de esta vestidura, número 4. Ayúdeme, ¿cuál sigue? Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué dice ahí sobre la mansedumbre? Mire, la mansedumbre describe una actitud pacífica y que Pablo utilizó para caracterizar a Cristo. ¿Sí? Ok, la mansedumbre es una actitud pacífica, hermano, una actitud modesta. ¿Sí? Vamos a pensar. Jesús, la Escritura nos habla que era manso y humilde, ¿verdad? Entonces Pablo, cuando describió a Jesús, también lo describió de esta manera. Segunda de Corintios 10, versículo 1, dice, mira, yo Pablo os ruego, mira, por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Bueno, Pablo hace referencia a Jesús como alguien de mansedumbre y alguien de ternura, ¿verdad? De hecho, liga la mansedumbre con la ternura. Tienen ahí una relación muy estrecha, la mansedumbre y la ternura. Pues esto es algo a lo cual también Dios nos llama, hermanos. Esto nos habla de no ser explosivos, ¿verdad? Y ahí es yo creo que donde nos está costando mucho y que necesitamos pues pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, porque no somos mansos, ¿verdad? Entonces respondemos muy agresivos, muy alterados ante cualquier cosa, ¿sí? Entonces, mansedumbre, hay que vestirnos de mansedumbre. Vaya reto, ¿verdad? Pero sí podemos, en Cristo sí podemos. Y vamos poco a poquito, ¿verdad? Vamos caminando, ¿sí? ¿Qué más? Si continuamos en nuestra lista, número 5, voy a ponerlo por aquí. Paciencia, ¿verdad? Sí, muy bien, paciencia. Voy a borrar mejor de arriba. Número 5, paciencia. 5 aquí, paciencia. Paciencia. Creo que son conceptos que hemos oído y conocemos, pero ¿qué dice ahí este autor? Me gustó cómo lo describe. Es una respuesta mesurada hacia los demás, pero dice especialmente a la oposición, que muestra una confianza segura en el Señor, que extiende pacientemente la gracia a todas las personas. Mira, esto es bien bonito. Cuando tú y yo somos pacientes, confiamos en Dios, ¿sí?
Confiamos que Dios extiende su gracia a todos, parejo, ¿sí? Que extiende la oportunidad a todos. Y por lo tanto tú y yo debemos ser pacientes, aunque esta persona nos tiene hasta que estamos desesperados, pero mira, Dios te lo ha puesto ahí. Algo tiene Dios que hacer con esa persona a través de ti o de mí. Entonces que tú y yo seamos pacientes, que vistamos de paciencia. Si nadie es considerado con esta persona, que tú y yo sí lo seamos. Seamos pacientes, recordando cómo es nuestro Señor para con nosotros. En 2 de Pedro 3, versículo 9, 2 de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que escucha, mira, pon esto atención, Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, si algo tenemos que aprender de Dios es paciencia, hermano. Nos desesperamos a veces tanto por una persona, una actitud, que mira, recuerda este texto, Dios es paciente para con nosotros. Dios es paciente, ¿sí? Y Él ha esperado tanto tiempo en algunos de nosotros por actitudes que no hemos cambiado o que no resistimos, que no aceptamos. Dios es paciente, porque Él no quiere que perezcas, sino que te arrepientas, que nos arrepintamos, ¿sí? Entonces, recordemos estas verdades, hermano. Cuando tú y yo, lo decíamos el otro día, ¿verdad? Cuando respondemos en adoración, ¿verdad? Una adoración bíblica, nos va a llevar a actuar de manera adecuada, hermanos, a no desesperarnos, ¿sí? Cuando tú y yo adoramos a Dios, nos vamos a acordar que Dios es paciente. Y dado que Dios es paciente, al ver su paciencia para con nosotros, nos va a llevar a darle gracias por eso y vamos a poder descansar en Él, que Él tiene su propósito y que Él lo va a cumplir. Listo, ¿sí? Y nos vamos a librar de tanta desesperación, estrés, ¿sí? Vamos adelante. Número 6, ¿verdad? 6. Vamos por la sexta. Como les decía hace unos momentos, algunos autores solo van a considerar 5 hasta la paciencia y los otros 2 los definen como resultado de los anteriores. Yo quise ponerlo como otro par, ¿sí? Entonces, número 6 dice primeramente, soportándoos unos a otros, ¿verdad? Soportándoos unos a otros. Bueno, esto nos habla, hermano, si bien lo estamos definiendo como uno nuevo, pero este depende de todos los anteriores. ¿Sí? Para tú soportar a otros, debes ser misericordioso, debes ser benigno, debes ser humilde, debes ser manso, debes ser paciente, ¿sí? Para soportar a otros. Se trata, hermanos, de, bueno, la Biblia, traducción viviente, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Por qué la Biblia nos dice que seamos comprensivos, que soportemos? Yo creo que, hermano, esto nos debe enseñar mucho como iglesia. Yo estaba meditando esto y tenemos que ser más comprensivos con aquel que es débil. Tenemos que ser más comprensivos con aquel que a veces es muy indeciso, ¿sí? Tenemos que ser más comprensivos con aquel que nos falta o nos falla. Que le pediste algo y no lo hizo. Hay que ser más comprensivos. De la manera que Cristo nos perdonó, vamos a perdonar. Ahorita lo vamos a ver en unos minutos. Pero, hermano, necesitamos ser comprensivos. Dios ha sido muy, muy paciente con nosotros. Tú y yo tenemos que serlo con otros también. Efesios 4, 2 al 3, mira esto. Efesios 4, 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, ya lo vimos, ¿verdad? Soportándoos, mire, con paciencia. Ahí está la otra. Los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Observas, hermano, soportándonos con paciencia unos a otros.
Ahí se ejerce otra vez estas otras virtudes que ya hemos considerado, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Tenemos que soportarlo, hermano, ser comprensivos, ¿sí? Una cosa que tenemos que aclarar es que ser comprensivo no significa que vamos a tolerar, ¿sí?, el pecado, ¿sí? O de alguna manera que si alguien está sirviendo y está viviendo en pecado, pues eso es claro, ¿verdad? Que pues se le va a exhortar con amor, con paciencia, con amor, pero con benignidad, con humildad, con todo lo que vimos ya. Pero si esta persona se obstina en su pecado, pues no puede participar, ¿verdad? Eso yo creo que es claro. Pero necesitamos, hermano, soportar, ¿sí? Ser pacientes, ¿sí? Así como Dios ha sido paciente para con nosotros. La última, número 7. ¿Me ayudan? Perdonándonos, ¿verdad? Ups. A ver. Perdonándoos unos a otros, ¿sí? Bueno, otra cosa que también es lo mismo, o más bien vamos a ver lo que es resultado de las virtudes anteriores. Si las vamos como uniendo, se requiere otra vez misericordia, se requiere benignidad, se requiere humildad, se requiere mansedumbre, se requiere paciencia, se requiere que soportemos, que seamos comprensivos para perdonar, ¿sí? El perdón también es puesta en acción, ¿sí? Se trata, hermano, ofrecer de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tú y yo hemos sido perdonados. Efesios 5:1, ¿verdad? Nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si ves un versículo anterior, en el 4, habla de que así como Dios nos perdonó, ¿sí? O cómo nos perdona en Cristo. Y luego lo que viene después es: imiten esto, imiten a Dios de esta manera. Bueno, hermano, tú y yo tenemos que perdonar así como Dios nos ha perdonado. Extender el perdón, hermano, así como tú y yo, alguien nos extendió el perdón, la redención en Cristo. En Efesios 4:32 la Biblia nos dice así. De hecho, ahí es el que quiero leer, mire. Antes sed benignos, ¿observas? Ahí están las virtudes que acabamos de ver. Misericordiosos, ahí está también. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Y capítulo 1, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Luego nos dice que hay que imitar de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, hermanas, necesitamos vivir de esta manera. Este es el tipo de vestidura que Dios nos está llamando a portar, ¿sí? No hay que descuidarlo. Y yo creo que pudieras poner aquí un 8 grande porque vamos por una octava, ¿sí? Pero ponlo más grande porque dice de qué nos debemos vestir. Lo voy a poner con letras más grandes. Nos debemos vestir de amor, ¿sí? ¿Sí o no? En el verso 14. Colosenses 3:14, ¿qué dice? Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, número 8, ponle ahí, amor, pero ponlo grande, ¿sí? Porque se necesita amor para todo lo demás. Cuando Jesús, hermano, fue cuestionado en una ocasión por un experto de la ley y le dijo a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dijo: amarás a Dios con todo, ¿sí? Con todo lo que eres, con todo lo que haces, con todo lo que piensas. Pero Jesús añadió el segundo en importancia: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿te das cuenta de algo bien interesante? Jesús llevó el amor a Dios y el amor al prójimo a un estándar muy alto, hermano. Como algo más importante que todo lo demás, que todos los demás mandamientos. Jesús dijo: esto es lo más importante, que ames a Dios con todo lo que eres y que ames a tu prójimo como a ti mismo.
Y a partir de ahí los demás o el resto de mandamientos tienen su lugar. ¿Sí? Mateo 12, 28 al 34 lo puedes ver. Cuando Pablo está escribiendo ese capítulo del amor, ¿te acuerdas? Capítulo 13 de Corintios, primera de Corintios 13. Él está terminando este capítulo y dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. Pero ahí dice, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el amor, hermano, mira, una cosa bien importante. El amor es fundamental para nuestras relaciones con los demás, hermano. Si tú y yo no estamos amando, esto no va a funcionar. Y es aquí donde batallamos tanto, hermano, porque no estamos dispuestos a amar a otros. Cuando Dios nos dice que amemos a otros como nosotros mismos. Pues a veces nos amamos más a nosotros que a los demás. Y ahí está el gran problema. Lo veíamos hace rato, ¿verdad? Esta característica de considerar a otros como superiores a nosotros. Ahí está el gran dilema, ¿sí? No podemos, o nos cuesta tanto, hermanos, pero si tú y yo queremos vivir una vida que agrada a Dios, que adora a Dios, que honra a Dios, digna de este llamado, bueno, hay que amar. Y el amor de Dios es fundamental para nuestras relaciones. Primera de Pedro 4:8. ¿Sí? Primera de Pedro 4:8. Dice ahí, mira, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esto que viene está muy fuerte. Porque el amor, escucha, cubrirá multitud de pecados. Observas, hermano, el potencial que tiene amar. Un acto de amor, hermano, lo que puede causar. El más grande acto de amor en Jesucristo. Estamos hablando del amor entre nosotros ahorita. Espérenme un ratito, ¿sí? El amor entre tú y yo, hermano, el amor de nosotros hacia las personas que entran, por ejemplo, aquí a la iglesia, puede causar tal impacto que multitud de pecados sean cubiertos, sean borrados. Porque si tú y yo vemos a una persona entrar y le vemos con amor, con compasión, le invitamos a pasar, le hacemos sentir aceptado, aceptada, le presentamos el Evangelio con mucho amor, no mirando su vestimenta, sus palabras quizá, o su pasado, le amamos, esta persona puede ser impactada de tal manera que viene a Jesucristo, se arrepiente de su pecado y todo cambia para esta persona. Por un acto de amor de un hombre o una mujer que amó primeramente a Dios y amó a su prójimo, ¿sí? Entonces tiene un potencial tremendo, ¿sí? El amor. Por eso Pablo, Jesús, nuestro Señor y gran Maestro Jesús, lo puso en un estándar para todo aquel que le sigue. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Hermanos, el amor también se pone o se coloca como un requisito para servir. ¿Quieres ser un servidor eficaz? ¿Quieres ser un servidor que honra a Dios, que es exitoso, que cumple su parte en el cuerpo? Bueno, hermano, el amor está y debe estar presente, ¿sí? Otra vez, es una cosa que cuesta un montón porque queremos la posición, queremos la oportunidad, ¿verdad? Y a veces lo decimos, es que no me dan la oportunidad, es que no me dejan servir, pero no hay una actitud de amor a los demás, entonces ¿cómo vamos a hacerlo? ¿O cómo vamos a servir sin amor? Mira, Pablo lo dijo ahí en el capítulo 13 de Corintios, primera de Corintios 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, mira, esto es grande, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿De qué sirvió todos esos dones, ministerios, si no hay amor? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Mira, entonces, esos actos de aparente amor tampoco sirven para nada. Mira, hermano, cuando pensamos en todas estas virtudes que hemos aprendido, tú y yo vemos que todo eso estaba
modelado y sigue siendo modelado por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, ejemplo nos dio Jesús. Él dijo, ejemplo les he dado para que así como yo hice, ustedes también hagan. Entonces tenemos que hacer así, hermano. Buscar ser más como Jesús, buscar tener ese carácter como el de nuestro Señor Jesús, ver a la gente como Él los veía. Sí, definitivamente nos falta mucho, hermano. Y yo creo que es algo en lo cual tú y yo podemos reflexionar, pensar qué áreas, ¿verdad? Hacer un examen y decir, ok, necesito ser más paciente, necesito perdonar, necesito ser humilde, necesito verme como Dios me ve, ¿sí? Y no verme como el más grande o el más importante del mundo, no. Dios me amó, gloria a Dios por esto, pero es su gracia, ¿sí? Muy bien, hermanos, vamos adelante, ¿sí? Vamos adelante. Número 2. Número 2, aquí, si está tomando notas o no le puse números, ¿verdad? Pero pues el tema que vimos, nuestra vestimenta o nuestra nueva vestimenta era el número 1. Y número 2, que la paz de Dios nos gobierne. Número 1, vimos nuestra nueva vestimenta. Número 2, que la paz de Dios nos gobierne. Que la paz de Dios nos gobierne. Verso 15. Que la paz de Dios nos gobierne. Hermano, dice ahí el verso 15, si estabas ahí en Colosenses 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual dice asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mira, hermano, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Mira, en la cultura que tú y yo vivimos, este autor hace un análisis y piensa qué cosas gobiernan, o qué cosa gobierna fácilmente nuestros corazones. Y dices, gobierna, no entiendo esto. A ver, ¿qué cosas te hacen actuar o hacer las cosas que haces? Si piensas, mira, en nuestra cultura el día de hoy es muy fácil ser gobernados por la tensión, por la ansiedad, por el miedo, ¿sí? Estás bien tensionado y haces una u otra cosa. Estás ansioso, haces una u otra cosa. Estás con miedo, miedoso, haces cosas, ¿sí? Las frustraciones pueden agravarse y las preocupaciones pueden agobiarnos, haciendo que nuestras vidas se caractericen por ser todo menos pacíficas, ¿sí? Entonces piensa esto, cuando tú y yo vivimos de acuerdo a este mundo, vamos a hacer todo menos ser gobernados por la paz de Dios. Y hoy la Escritura nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tú y yo, hermano, necesitamos tener un corazón gobernado, dirigido por la paz de Dios. Lo hemos dicho y esto aconsejamos. Nos guiamos por la paz que Dios pone en nuestros corazones. Cuando vamos a decidir, cuando vamos a emprender, nos guiamos, nos movemos con la paz que Dios nos da. Bueno, eso debe ser, ¿sí? Y la palabra aquí lo soporta, ¿sí? Que la paz de Dios gobierne. Hermano, en Cristo Jesús tú y yo tenemos paz con Dios, nuestro Creador. Romanos 5:1, ¿te acuerdas? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces la paz de Dios es algo especial, ¿sí? Para empezar, acuérdate, en Cristo tenemos paz con Dios, con nuestro Creador. Colosenses 1:20, también lo vimos hace algunos meses. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Tú y yo tenemos paz porque Cristo la hizo posible, la hizo disponible para ti y para mí. Hermanos, en Cristo tenemos la paz en nuestra mente, ¿sí? Y la paz de Dios, ¿verdad?, inunde nuestras mentes, nuestros corazones, ¿sí? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, ¿eh? Entonces, Filipenses 4:17. 4:17, no, 4:7.
4:7. ¿Sí? Y sabes también, hermano, en Cristo tenemos paz con nuestras circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias alrededor ya no nos van a alterar cuando tú y yo somos gobernados por la paz de Dios. Mira, en Juan capítulo 14, 27, lo voy a leer ahí, dice la Escritura, mira, y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Acuérdate, la paz de Dios que está en ti y en mí nos pone en paz con nuestras circunstancias. O sea, que alrededor hay mucho caos, mucha cosa difícil. Bueno, tú y yo estamos en paz porque la paz de Dios nos gobierna, porque es la paz que Cristo nos ha dado. Y es una paz, dice Jesús, que no es como la paz que el mundo está tratando de establecer como orden. No, esa paz una y otra vez fracasa porque está puesta por el hombre. Pero la paz de Dios es una paz especial, ¿sí? Una paz verdadera. Y dice la Escritura aquí, mira, si volvemos a Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice que tú y yo, hermano, fuimos llamados a esta paz, a vivir, a ser gobernados por esta paz, porque fuimos llamados a ser un cuerpo. Tú y yo somos llamados a permanecer en esta paz. Vamos a permanecer en esta paz cuando permitimos que la paz de Dios esté en nosotros, que gobierne nuestras vidas. De otra manera no podemos, hermano. La paz, otra vez, que tú y yo podamos buscar en este mundo no es suficiente, hermano. Para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, tú y yo necesitamos escuchar lo que Dios dice. Salmo 85:8. ¿Te acuerdas? Escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo, para que no se vuelva a la locura. Entonces, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres ser gobernado por la paz de Dios? Empieza escuchando lo que Dios dice, no lo que las circunstancias o lo que la gente está diciendo. Efesios 4, 6 al 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escucha esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces mira, ¿cómo está esto de ser gobernado por la paz de Dios? Cuando venga un afán, cuando venga una circunstancia bien difícil que tú dices, no puedo, no sé qué hacer, bueno, te pones a orar, te pones a poner tu petición en las manos de Dios, le das gracias porque Él está en control. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Así es. Eso es ser gobernado por la paz de Dios, hermano. La Nueva Traducción Viviente dice: como miembros de un mismo cuerpo, tú y yo somos llamados a vivir en paz. Esto es importantísimo, hermano. Tenemos que, vamos a ponerlo así. Para que una iglesia cumpla su misión, esa iglesia tiene que ser gobernada por la paz de Dios. No por los acuerdos que los hermanos estén haciendo para arreglar las cosas, no. Tiene que ser la paz de Dios, que se establezca en una casa, en una familia, ¿sí? Si es la paz de Dios la que gobierna, hermano, vamos a avanzar y vamos a ser exitosos, vamos a cumplir el propósito de Dios. Por eso es importante, hermano, que escuchemos a Dios, que clamemos a Dios, ¿sí? Porque de esa manera vamos a ser llenados de su paz y vamos a actuar como uno, como lo vimos el domingo, ¿verdad? Como un solo hombre. Y lo último que dice el verso 15, hermano, que seamos agradecidos. Mira, cuando estamos en paz es automático ser agradecidos. Sin embargo, se necesita cultivar el agradecimiento, ¿sí? Yo animo mucho a los chiquitos, algunos a veces de más, pero pues eso se cultiva y se enseña. Hay que ser agradecidos, ¿verdad? A los niños, ¿cómo se dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice? Quiero más, decía un niño. Quiero más. Se dice gracias, ¿verdad? Gracias. ¿Sí, Yamil? ¿Cómo se dice? Gracias, ¿verdad? Quiero más. Quiero más y gracias, ¿verdad?
O algunos dicen, se dice por favor y gracias. Bueno, los junto. Pero sí, hermano, esto se practica, ¿sí? Esto de ser agradecidos. Tú y yo tenemos que cultivar. La Biblia nos habla mucho de acciones de gracias a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es algo que debe estar en ti y en mí como cristianos. ¿Sí? Al sumergirnos, me gustó como lo dice este autor, mira, al sumergirnos o al sumergir nuestros corazones en la gratitud, podemos fijar la mirada en Él y morar en su paz. Cuando tú y yo somos agradecidos, dice este autor, nos sumergimos. ¿Sí? Nos sumergimos, cuando tú y yo nos sumergimos otra vez en esta gratitud, somos agradecidos, en otras palabras, nuestra mirada está en Él y vamos a gozar o vamos a morar en su paz. Mira, Isaías, hay un texto aquí, Isaías 26, 3. Isaías 26, versículo 3. Escucha. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves esto? Cuando tú y yo confiamos en Dios, Dios nos guarda en paz, aunque alrededor todo esté hecho un caos. Cuando tú y yo hacemos esto, hermano, nos vestimos con la ropa. Cuando tú y yo somos agradecidos, nos vestimos de una ropa cómoda de paz, porque tenemos a nuestro Salvador. Y recordemos las palabras del Señor Jesús y vivamos agradecidos, hermanos. Jesús dijo esto, estas cosas os he dicho, os he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces Jesús dice o nos dijo todo esto para que tengamos paz. ¿Sí? Juan 16, 33. Entonces tenemos que, hermano, ser gobernados por esta paz y ser agradecidos siempre. Por último, número 3 o último subtema es que la palabra de Cristo abunde. Número 3, ponle ahí. Que la palabra de Cristo abunde. Esto es parte de nuestra vestimenta. ¿Sí? Nuestra vestimenta tiene que estar cargada, abundante, palabra de Dios. ¿Sí? Versos 16 al 17. ¿Sí? Que la palabra de Cristo abunde. Hermanos, dice ahí el verso 16, vamos a leerlo, por favor, me ayuda. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es precioso. Mira, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Qué va a hacer cuando la palabra de Dios abunda en nosotros? Hace o produce cosas bien interesantes. Primero, dice ahí nos enseña. ¿Sí? Toda la Escritura dice la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado o sea perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. 1 Timoteo 2:16 al 17. Yo lo digo a cada rato, ¿verdad? Pero es esto, la Biblia es práctica, la Biblia es un libro práctico que nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios. Si tú quieres saber cómo usar un aparato que acabas de comprar, ves el instructivo. Si tú quieres saber cómo vivir, pues vea la palabra de Dios, ahí nos dice cómo. ¿Sí? Decía el hermano Billy Graham que él leía 5 capítulos de Salmos para estar bien con Dios, en su relación con Dios, y un proverbio diario para estar bien con sus semejantes. Una buena práctica. ¿Sí? La palabra de Dios abunde, hermano, en ti y en mí para enseñarnos. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, hermano. Sí, hermano, el mensaje, las palabras de Jesús abunden. Y tú vas a decir, ¿y cuáles son las palabras de Cristo? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Mira,
varios autores van a concordar que es el Evangelio. Que el Evangelio abunde en nosotros. Pero también estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Del resto, ¿verdad? Que al final de cuentas toda la Biblia habla de Jesús y eso es el Evangelio, ¿sí? Bueno, acuérdate, lo hemos dicho muchas veces, el Evangelio, hermano, se cree, ¿sí? O bueno, se conoce y se cree, pero el Evangelio se vive y el Evangelio se debe compartir siempre. Entonces, para que esto sea una realidad en ti, creer el Evangelio, vivir el Evangelio, compartir el Evangelio, debe abundar en nosotros, ¿sí? La Biblia nos dice también que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón se está llenando de tanta basura nos ofrece el mundo, pues vamos a hablar todo menos el Evangelio, ¿sí? Por eso tiene que abundar en nosotros la palabra del Señor Jesucristo. Y eso pues va a resultar que tú y yo hablemos el Evangelio. Hace unos días estaba escuchando un mensaje, no recuerdo quién era, pero dice que muchas veces descuidamos el mensaje del Evangelio. Y pensamos que el Evangelio funcionó o tuvo su efecto en mí o en ti solo en el momento que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. No es así. El Evangelio lo necesitamos diario, ¿sí? Porque el Evangelio nos lleva a Jesús, a depender completamente de Jesús, ¿sí? Por eso tenemos que recordarlo siempre, porque si estamos en la cúspide de nuestro ministerio, tenemos que recordar el Evangelio, que fue la gracia de Dios, el gran amor de Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y que llevó mi pecado, mi rebelión, y que Jesucristo, pues por su gracia me llamó a servir, me dio de su Espíritu y por eso yo sirvo aquí o allá, ¿sí? Y eso es el Evangelio. Nos recuerda quién es Dios, quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros. Por eso el Evangelio nunca debemos olvidarlo, hermano. Siempre debemos recordarlo. Por eso dice aquí que abunde para enseñarles. La segunda cosa dice para exhortarles. La traducción viviente dice para aconsejarles. Hermano, la Biblia tiene toda la sabiduría. Las palabras de Cristo son toda la sabiduría que tú y yo necesitamos para obtener el mejor consejo. ¿Quieres el mejor consejo? Ve a la palabra de Dios. Sí, hermano, ¿pero qué? Ve a la palabra de Dios. En una ocasión a un hermano, a un pastor le estaban diciendo que, oye hermano, ¿cómo has logrado que tu iglesia sea una iglesia ejemplar, una iglesia de oración, una iglesia discipulada, una iglesia que de verdad está bien metida en esto? ¿Cómo le hiciste? Y este hermano les decía, permanecer en Cristo, escuchando a Dios, el discipulado que llevamos nosotros, ¿verdad? Y él, sí, hermano, ese es tu curso, está bien, pero ¿qué hiciste? Permaneciendo en Cristo, escuchando a Dios, madurando en carácter y mencionándole la estrategia. Y le decía, hermano, sí, pero no, sabes que ya te entendí. Para que una iglesia, hermano, sea una iglesia exitosa, la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo tiene que abundar, tiene que estar bien metida, bien hecha carne en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, yo te invito, ¿verdad? Los que están aquí están en el discipulado, ayúdenme a orar mucho, ¿sí? Que toda la iglesia entre en esto, que la palabra de Cristo abunde, porque eso nos va a ayudar, ¿sí? Para que seamos una iglesia de verdad que cumplamos el propósito de Dios. Cuesta un montón, hermano. No puedo solo. Gracias por la fortaleza de Dios, pero pues ayúdame, tú también, ¿sí? Tú eres parte. Y que podamos tú y yo ser parte de esto, usando la palabra de Dios, abundando en ella, y con esto pues recibamos buen consejo y demos buen consejo. La Biblia de las Américas dice amonestándoos, ¿sí? Entonces mira, la Biblia habla mucho cuando la palabra de Dios abunda en alguien. Por ejemplo, ¿te acuerdas del Salmo 1? ¿Verdad? Se lo están aprendiendo de memoria. Aprovecho para recordarles a algunos de ustedes. Salmo 1 hay que presentarlo el domingo. Pero el Salmo 1 habla de aquel que abunda la palabra de Dios en él. Dice que medita de día y de noche en ella. Y en ella está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿sí?
Entonces, el que abunda en quien abunda la palabra de Dios, esto sucede, hermano. Hay fruto, hay permanencia, hay buenos resultados. Todo lo que hace prospera. Proverbios 3, 1 y 2 también nos habla de esto, de guardar la palabra de Dios en nosotros. Lo voy a leer. Proverbios, ¿qué dije? 3. Sí, Proverbios 3. Aquí lo tenía ya. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Escucha esto. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira qué bonito, ¿verdad? Hermano, el griego usa ahí una palabra. Es teteo. No lo voy a anotar, ya el tiempo es corto, pero habla de que esto de la palabra nos exhorta cuando abunda en nosotros, nos habla de una advertencia o un regaño gentil. ¿Sí? Tú dices, ¿habrá regaños gentiles? Sí, sí los hay. Aquí está la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios. Porque dice la Biblia, ¿te acuerdas? Que Dios al que ama, disciplina. Entonces, si es muchas veces un regaño, una exhortación o una advertencia con amor, con gentileza. Porque nos ama, nos dice las cosas directas, ¿sí? Sin esconder nada. Dios nos ama, nos exhorta y nos disciplina como hijos. Y lo hace con su palabra, Hebreos 12, 6 al 7. Cuando la palabra de Cristo abunda en ti y en mí, hermano, cantamos con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano Scott Pace dice que cuando tú y yo vestimos esta vestidura que hemos estado ya hablando, podemos descansar en Cristo y nos prepara para servir. Cuando tú y yo vestimos esta vestidura, ¿sí? No es que sea, digamos, una exigencia del pastor que por ejemplo, tengamos esta vestimenta y que sea evidente, hermano. Está en la Biblia, ¿sí? Para que tú y yo podamos servir eficazmente, esta vestidura debemos portarla. Cuando portamos esta vestimenta de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, nos ayuda para estar preparados para cantar, ¿sí? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, cuando tú y yo portamos la vestidura, hermano, damos gloria, damos alabanza a Dios, ¿sí? Y vamos a terminar con el verso 17, Colosenses 3:17. ¿Qué dice? Y todo lo que hagan o todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto habla de palabra en acción. Estas palabras de Cristo que abunden en ti y en mí nos van a llevar a hacer las cosas siempre en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos, hermano, una vestidura digna o la vestidura digna, la paz de Dios gobernando en nosotros, la palabra de Cristo abundando en nosotros, nos lleva a hacer todo en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, y con acción de gracias. Hermano, la puesta en práctica de todo esto que hemos aprendido hoy sobre nuestra identidad en Cristo y la experiencia de esta paz que gobierna nuestras vidas, nos va a llevar a actuar de manera que siempre glorifiquemos a nuestro Señor Jesús. Que siempre que hagamos, tú y yo digamos, en el nombre del Señor vamos, y lo hacemos. Y cuando tú y yo veamos los resultados de lo que estamos haciendo, porque vestimos la vestidura correcta, porque la paz de Dios nos gobierna, porque la palabra de Cristo abunda en nosotros, cuando eso está pasando y hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, resulta un agradecimiento, una alabanza a Dios. Pero todo tiene un orden, ¿sí? Si lo hacemos en orden, hermano, Dios va a recibir la gloria. Pero si nos desviamos y hacemos las cosas con orgullo, no dejamos que la paz de Dios nos gobierne, ni siquiera consultamos la palabra de Dios, un desastre. Y al final quien recibe la gloria somos nosotros, y pues qué tremendo, ¿verdad? Eso no nos pide Dios. Él es el único que merece gloria. Vamos a terminar, hermano. ¿Cómo está nuestra vestidura?
O vamos a pensar, ¿estamos vistiendo esto? En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22:14, escucha esto, mira. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Observas? Los que lavan sus ropas. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia. Entonces nos ensuciamos cuando caminamos. No somos perfectos, pero vamos en camino a ello. Nos ensuciamos y tenemos que lavarnos. No nosotros mismos con nuestras buenas obras, con nuestros argumentos, no, con la sangre preciosa de Cristo. Con esa, hermano, hermana, nos lavamos. Estas palabras, hermanos, nos lleven a considerar cómo está nuestra vestimenta hoy en Cristo. Acuérdate, tenemos nueva vestidura, hermano. Ya no tenemos que portar esa vestidura fea, horrible. No, en Cristo una vestidura digna de un pueblo escogido y muy amado por Dios. Tú eres amado, amada por Dios, hermano. Escogido, un pueblo santo que tenemos que representar dignamente a aquel que nos llamó. ¿Estamos vistiendo correctamente esta vestidura? Yo lo digo cada domingo, o he procurado hacerlo últimamente más. Hoy es día de salvación, de reconciliación y de compromiso. La semana pasada, ¿te acuerdas? Hablamos de hacer morir esas maneras de ser o de reaccionar que no son dignas de un hijo o de un escogido de Dios. Pero hoy nos dice, quítense de eso y pónganse esto digno de un escogido, de una escogida de Dios, hermano. Yo te invito a que respondamos en esta noche, hermano, con humildad y obediencia. Y pidámosle a Dios que nos ayude, ¿sí? A portar bien dignamente esta vestidura como representantes. Acuérdate, somos representantes de Dios, del Señor Jesús aquí en la tierra. Y que esto fue gracia de Dios. Y que tú y yo también demos de gracia eso que de gracia hemos recibido. ¿Te parece? Oramos y estaremos pues llevando esto en nuestro corazón a casa y poniendo manos a la obra. Padre, muchas gracias esta tarde por esta nueva vestimenta que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por recordarnos la manera en cómo debemos vestir como escogidos tuyos, como santos amados. Gracias, Dios, por esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está en nosotros. Gracias. Gracias, Dios, por esa palabra de Cristo, esa palabra del Evangelio que nos salvó, que hoy nos enseña, que nos exhorta y nos lleva a cantar con agradecimiento. Hoy te damos gracias por esto y tantas bendiciones que emanan de aquí. Hoy recordamos el Evangelio. Hoy recordamos las palabras de Cristo. Palabras que son de vida, palabras de vida eterna. Y hoy ruego, Señor, que estas palabras, Señor, hagan eco fuerte, directo en nuestros corazones. Y, Señor, hoy respondemos con humildad, Dios, queremos sí hacerlo así. Arrepentidos, Dios, porque no hemos actuado, no hemos vestido correctamente esta identidad que tú nos has dado, Señor. Todavía, Señor, permitimos que esas cosas de la antigua naturaleza nos dominen y en algunas ocasiones nos lleven a ofender, no en algunas, sino en todas nos llevan a ofenderte, no solo a ti, sino a otros, a lastimar a otros con estas actitudes. Perdónanos, Dios. Hoy reconocemos nuestro pecado, recordamos el Evangelio, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy nos arrepentimos, Dios, y entregamos a ti este carácter intenso, avaro, egoísta, alterado, tan fácil. Lo entregamos a ti, Señor, y pedimos que tu paz gobierne, Señor, que tu palabra abunde en nosotros, Señor, y que, Señor, vistamos, Dios, vistamos dignamente, Señor, como hoy tu palabra nos habla, ser misericordiosos, ser benignos, ser humildes, ser mansos, Señor, y vivir de esta manera, Señor, también con paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como nos has perdonado. Y sobre todas estas cosas,
hacemos el compromiso de vestirnos de amor, viviendo, Señor, amándote a ti sobre todas las cosas y amando, segundamente, a todos los que tú nos permites tener cerca, aquellos que son nuestro prójimo. Y, Señor, que podamos ser fieles representantes tuyos aquí en la tierra, a modelar fielmente esta vida digna del llamado para tu gloria, y que otros sean atraídos cuando vean a Cristo en nosotros. Te doy gracias por mis hermanos esta tarde, Dios, que tú has permitido estén acá. Guarda a nuestros hermanos que hoy no pudieron estar, que tu paz gobierne, que tu palabra abunde, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos en tu nombre, dando siempre gracias a ti. Pedimos por la velada de mañana, Señor, danos la fuerza, la fortaleza para estar aquí y gozarnos y tomar tiempo para interceder, porque, Señor, queremos ser esa iglesia que porta vestidura digna de llamados, de amados, de santos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.